Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, ¿cómo ven ustedes y cómo toman este fallo de la Corte Constitucional? Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias por tenerme en su programa. Impactante, preocupante, pero era algo esperado. ¿Por qué era algo esperado? Porque la campaña lanzada por la CONAIE, CONFENAIE y otros en este tema de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza es continua y por varios frentes. Nada es desconectado. Tema consulta Yasuní, tema consulta Chocó, todo va de la mano. Si bien que en los argumentos que la Corte Constitucional para admitir este caso emplea son los dos ejemplos mineros que usted da, pero se pone en evidencia que la Corte desconoce la implicación formal de esta resolución al suspender el decreto ejecutivo 754. ¿Qué era el decreto ejecutivo 754? Usted recordará, a junio 30 del 2022 se firma el acuerdo de paz entre las mismas organizaciones y el gobierno ecuatoriano. Y uno de los tantos puntos que se acordaron fue contar con la ley de consulta ambiental. Esta ley de consulta ambiental termina a lo largo de 11 meses exactos y tras varios procesos de diálogo en los cuales se retiran los indígenas en un momento, el gobierno da continuidad y llega a la emisión del mismo. Aquí también contradictoriamente, esta necesidad de contar con la ley de consulta ambiental, si bien que le llaman ley, pero a la larga es una reforma al reglamento del Código Orgánico Ambiental, requería simple y llanamente un proceso en el cual se da a conocer la intencionalidad de los cambios, se estructuran los mismos para cumplir con una sentencia anterior de la Corte Constitucional, en otro caso también minero, que decía que estas consultas no cumplían con todos los parámetros de la Constitución. De acuerdo. Una vez hecho esto, vive desde el 2 de junio, que es publicado en el registro oficial, hasta el 31 de julio, que es suspendido por la Corte. Y las implicaciones son para cualquier tipo de industria. Ayer el Ministerio el Ministerio del Ambiente, se pronuncia formalmente en un comunicado y especifica que el número de afectaciones de licenciamiento son 156 y en todas las áreas. Más de 100 proyectos estratégicos. Correcto. Se recordará el ministro del ramo dio unas declaraciones hace unos 2, 3 meses y decía que había 126 procesos, hoy día se aclara a 156. Entonces, en estos dos casos, simple y llanamente, yo veo dos alternativas. La suspensión inmediata del proceso de consulta que estaba en marcha y que en la resolución de la Corte Constitucional toma como ejemplos la situación que arrancó de los procesos de consulta en un proyecto y en el otro y lo cita como que han sido fuentes para generar conflicto. Veamos el conflicto. El conflicto es liderado por personas en su gran mayoría fuera de la zona, que llegan de la Tacunga, llegan de Cotopaxi, llegan de Quito, llegan de otras áreas, que son desplazadas, movilizadas por estas organizaciones antimineras que tienen una agenda formal de oposición y de suspensión de cualquier proyecto. Al usar esos argumentos, ¿qué están haciendo? Dando un apoyo formal a las mismas organizaciones que pararon al país y que le costaron $1.156.000.000 en el 2022. Qué complejo. Ahora, a la larga, ¿ustedes tienen alguna herramienta legal para apelar este fallo de la Corte Constitucional o no hay cómo hacer nada? A ver, herramientas legales para apelar no existen en mi limitado conocimiento legal. Lo que sí hemos buscado desde el día de ayer, arrancamos una forma de comunicación, una forma de presión, un llamado a las asociaciones, gremios de todos los sectores productivos del país y hemos hecho un llamado a no parar el país. No podemos parar el país porque se acabó cualquier tipo de inversión y la incertidumbre está presente. También existen posibilidades, hemos escuchado a lo largo de ayer en la tarde, de los expertos constitucionalistas que plantean alternativas que vienen específicamente del Ejecutivo. Este pronunciamiento que se da al final del día del Ministerio del Ambiente, muy bueno, muy claro, muy conciso, donde rechaza esta decisión de la Corte Constitucional, siempre manteniendo el marco del respeto, pero también deja claro que son estos jueces
los culpables de cualquier situación de inversión parada, falta de empleo, que contribuyen a la inestabilidad que vivimos. Entonces, creo que los caminos están ahí. Hay la esperanza de que con este tipo de presión respetuosa y fuerte, desde el Ejecutivo se busque la manera de emitir un decreto ley en el cual se pueda continuar y no se pare el país. Como usted lo dijo, no solo es el sector minero. Lamentablemente el sector minero ha estado en el ojo del huracán, pero son todos los sectores claves y estratégicos de desarrollo donde hay miles de fuentes de empleo que acaban de suspenderse. Compleja situación, las 8:30 conversamos con Fernando Benalcázar, director de la ULAMI. Estamos hablando sobre este fallo de la Corte Constitucional que suspende la consulta ambiental de mineras y bueno, que suspende además de ejecuciones de más de 100 proyectos estratégicos. Usted se refería, Fernando, a este pronunciamiento del Ministerio del Ambiente. Vamos a leer una parte de este comunicado que es importante conocerlo. Dice: el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica manifiesta su desacuerdo con la decisión de la Corte Constitucional respecto a la consulta ambiental. Esta cartera de Estado expresa su respeto irrestricto a la ley y las disposiciones de los organismos en el marco de la independencia de sus funciones. Sin embargo, dice, no concuerda con el auto de admisión del 31 de julio emitido por la Corte Constitucional en el que acepta la solicitud de suspender provisionalmente el decreto ejecutivo 754, especialmente con el fundamento esgrimido para suspender provisionalmente dicho decreto. Para este ministerio resulta inaceptable que al máximo órgano de justicia constitucional suspenda provisionalmente un decreto ejecutivo que es el resultado de lo dispuesto por la misma Corte Constitucional. En la sentencia, número tal, en esta se ordenó a la Presidencia de la República que adecue las normas reglamentarias a lo dispuesto a esta sentencia, por lo que se cumplió con todo el proceso legal y constitucional correspondiente para su expedición. Dice, es pertinente aclarar que el decreto fue sometido al proceso de consulta prelegislativa en el cual se garantizó en todo momento la participación de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Algo que es curioso y que justamente lo hace notar el Ministerio del Ambiente es que, bueno, es como que la Corte Constitucional se estaría contradiciendo a sí misma. Es evidente que hay una contradicción y hay un alineamiento ideológico con los movimientos radicales de oposición indígenas y de derechos de la naturaleza. Como lo ¿Por qué decía, cree que existe este porque veamos lo que lineamiento? ha ¿Qué le pasa pasado. a la Corte Veamos Constitucional? todo lo que ha pasado a lo largo de estos 2, 3 años. Usted ve que procesos que la Corte Constitucional decide dejan de lado la realidad en la cual vive el país. El mejor ejemplo, la consulta del Yasuní. ¿Cómo es posible que se dé paso a una consulta sin una modificación alguna, cuando hace 10 años, en el 2013, las condiciones eran totalmente diferentes a la realidad? Es lo que llaman el principio claro de realidad. Hace 10 años se hace la misma pregunta que es aprobada en el 2023, solo que se olvidan o no consideran que van 7 años de producción petrolera, cuando en el 2013 era evitar que arranque la producción petrolera. Ah, es una pregunta extemporánea, como se dice. Exacto. Usemos el caso del Chocó. En el caso del Chocó, se arranca, se niega radicalmente que se dé paso a la consulta. Pasan años, 1 o 2 años, siguen presionando, se dice vamos a reconsiderar y dan lugar para que un grupo proceda con la consulta en las 6 parroquias del Chocó andino. Pasan pocas semanas, apelan, hacen fallos y la Corte decide que sea todo el Distrito Metropolitano de Quito. Una votación para 6 parroquias donde hay 19.800 votantes versus 2.015.000 votantes, que ahora el 90% de los votantes que no conocen el Chocó, que no viven la realidad del Chocó, que no saben ni siquiera qué pasa en el Chocó, van a votar por ellos. Vamos a decidir por un 10% de votantes en cuanto a sus opciones de trabajo, a sus opciones de empleo, a su opción de vida. Cuando usted ve todo este esquema y en esta misma aceptación de hace 2 días, ponen claramente como ejemplo o como aceptación del pedido de la CONAIE 2 ejemplos de información falsa. Se cita portales de información, el portal X y el portal Y dijeron tal noticia, y lo aceptan con el principio de verosimilidad, de verdad. ¿Cómo es posible eso? Estamos hablando del futuro económico de un país. Entonces, este conjunto de cosas que vemos una tras de otra a lo largo de los años
hacen pensar claramente que no hay una imparcialidad como debería haber, sino que están alineados ideológicamente con principios de oposición al desarrollo del Ecuador. Una cosa que quizás tengan ciertos miembros de la Corte una alineación ideológica, quizás, pero de ahí a contradecirse a sí misma es otra cosa, ¿no? Yo le pongo un ejemplo clarísimo. Yo he estado en varios debates con el doctor Ramiro Ávila. ¿Quién era el doctor Ramiro Ávila? Pues de la Corte Constitucional. Perfecto, un juez de la Corte Constitucional que ni bien salió, al día siguiente que salió, está dedicado al proselitismo, está dedicado a toda la oposición radical, de arriba a abajo con Yasunidos, asesora, da conferencias, defiende el punto de vista de Yasunidos, se va a Brasilia a defender los derechos de los pueblos no contactados de temas que él en su vida ha estado en el Yasuní caminando, ha puesto un pie y ha visto la realidad. ¿Es eso factible en un país? Yo como viceministro de Minas, 4 años no puedo no trabajar en mi actividad minera por obligación de la ley y la Constitución. 2 años no puedo representar a empresas mineras o aquellas que yo regulé y contraté y administré. ¿Acaso no sucede lo mismo en el sector judicial, en la máxima entidad judicial que tenemos en el país? La- a mí me llama la atención. Y él tiene un proceso formal de oposición a toda la actividad extractiva o de desarrollo que pueda tener el mínimo impacto sobre texto de los derechos de la naturaleza. Y su influencia se ve en todo este accionar de la Corte Constitucional, como el de ayer, por ejemplo. Ahora, justamente por interno le preguntaba a don Fernando Benalcázar, bueno, ¿cómo entender qué le pasa a la Corte Constitucional? ¿Y usted cree que sea solamente la influencia de este ex juez de la Corte o hay algo más? Yo no puedo limitar a que haya influencia de un ex juez. Recuerde que había otro ex juez también de la misma línea, este juez Grijalva. Exactamente los mayores ambientalistas en contra de toda actividad. Yo estuve en varios procesos, 18, 19, 21, en donde siempre es muy complicado promover inversión y desarrollo de un país cuando la máxima autoridad, que la máxima posible, que es la Corte Constitucional, tiene una ideología más allá de la imparcialidad pura que debe tener una Corte Constitucional. No sé cuál es la agenda, pero a la larga el país, gracias a esta Corte Constitucional, y lo estamos viendo en otros casos directamente de decretos ley que el Ejecutivo enfrenta, y pronunciamientos de eminencias y personas del más alto nivel como el propio doctor Salgado, que usted le ve, ha salido a los medios en las últimas 2 semanas y es el crítico mayor de la forma como se están manejando los pronunciamientos y resoluciones de la Corte. Sí hay un problema actualmente en la Corte Constitucional. 8:36 amigos, conversamos con Fernando Benalcázar, director de la OLAMI, y estamos dialogando acerca de qué implica este fallo de la Corte Constitucional que suspende la consulta ambiental de las mineras. Usted anota, Fernando, en un tuit que escribe, dice, Ecuador requiere crecer y esta Corte ha parado 156 proyectos de licenciamiento ambiental, solo busca destruir la inversión, afecta el empleo y encaminado al fracaso socioeconómico. ¿En qué medida se está afectando a justamente la inversión, a generar empleo, a que el país salga adelante, que creo que es lo que todos queremos en realidad? Usted hizo hace pocos minutos una noticia, el mayor índice de riesgo país en los últimos meses y tal Casi vez 2.000 puntos. casi 2000 puntos. Y evolucionamos de un 874 que tuvo el día que llegó el nuevo presidente, que todo el país tenía esperanza en el empresario banquero que llegaba. Fijémonos la realidad, 2.5 veces riesgo país. ¿Qué inversionista va a venir al Ecuador en este momento y considerar? Yo he acuñado una frase que creo que refleja lo que es el Ecuador hoy día. Es un país triple I, no un país triple A como queremos ir de vacaciones y conocer y disfrutar. Triple I porque vivimos de incertidumbre, inseguridad jurídica y una inestabilidad política sin precedentes en el Ecuador. Eso tiene un efecto formal, a eso me refiero al decir buscamos complicar todo lo socioeconómico del país porque dejamos de invertir. Al no invertir, no tenemos empleo, no tenemos generación de fuentes de trabajo, cadenas de bienes y servicios, no hay impuestos que se cobran. Y esto es lo que estamos logrando al cerrar la puerta todos los días. ¿Cómo es posible que pasando una semana, pasando 4 días, tenemos un nuevo evento? Y esto tiene un impacto terrible en el Ecuador, porque solo aquellas empresas grandes que tengan el brazo financiero de soportar estos problemas de inestabilidad, estos problemas de transición se quedarán. Las otras difícilmente buscarán entrar al Ecuador.
Complejo, y con la situación política y el cambio de gobierno y el cambio de otra vez en 2025 es La transición complicado. que se nos viene, de aquí a 15 días estamos votando. Dios nos proteja quien venga para la segunda vuelta. ¿Qué tendencias podrán llegar? Y dependiendo de lo que pase, esos resultados del 20 de agosto, el riesgo país se irá al cielo o se mantendrá estable. No creo que baje. Pero de ahí cuando lleguen las elecciones llega un gobierno para una transición de 1 año y medio en un país quebrado, no lo digo yo. El ministro de Economía y Finanzas hace 15 días declaró que el país no tiene ahorros y no tiene capacidad. Y para colmo, todas estas tendencias ambientalistas extremas como la consulta del Yasuní, en la cual hay que votar no frontalmente, obligarían al Estado y al gobierno de turno a buscar cómo refinanciar 500 millones de dólares para cumplir con el absurdo de desmontar una instalación petrolera sin precedentes en el mundo. Son ejemplos claros a los que yo me refiero en mi mención del impacto socioeconómico que se nos viene.